Hoy voy a abrir mi corazón de una forma diferente. Mi nombre es doña Guadalupe Ramírez. Tengo 68 años, y lo que les voy a contar es una de esas historias que le dan la vuelta a la vida de uno. Fueron 40 años al lado del mismo hombre, 40 años creyendo que éramos compañeros para todo, que nada nos iba a separar. Y por mucho tiempo fue así. Una casita sencilla levantada con nuestras propias manos, 2 hijos criados con sudor y cuidado, domingos oliendo a carbón y las carcajadas de la familia en el patio. Yo trabajaba en la costura, él en el maizal. No teníamos lujos, pero teníamos planes, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, hasta que llegó el domingo que lo cambió todo. Me levanté temprano, lavé el asador, barrí las hojas secas del limonero y ya estaba en la cocina, animada, prometiendo que mi ensalada iba a callarles la boca a todos. ¿Vas por los bolillos y el carbón?, me pidió él, como siempre hacía. Fui. La panadería estaba tranquila. Compré 2 bolsas de bolillos y hasta traje un dulce de leche para darle gusto. Volví pensando en el olor de la carne asada y el ruido de la familia llegando. Entré por el pasillo con la bolsa en el brazo y me detuve en la puerta de la cocina. Ahí estaba él, y ella también. No se tocaban, pero estaban demasiado cerca. Se miraban de esa manera que solo quien ha vivido mucho reconoce. Un silencio cargado de secreto, la respiración corta, una palabra que no necesita ser dicha. Cuando me vieron, él disimuló moviendo una silla. Ella dio un pequeño respingo. Yo intenté sonreír, pero la sonrisa murió antes de nacer. No había prueba alguna. Y, sin embargo, por dentro, yo ya lo sabía. El mundo de Guadalupe Ramírez dejó de girar a las 4:27 de una tarde de miércoles. El reloj de péndulo en la sala, un regalo de bodas que marcaba el tiempo con una constancia casi sagrada, continuó su indiferente tic-tac. Pero para ella, el tiempo se congeló. El sonido que la ensordeció no fue un grito o una explosión, sino el silencio, un silencio denso, cargado, que llenaba el cuarto frente a ella como una niebla espesa. La puerta de la habitación matrimonial, que ella y Mateo habían compartido durante 4 décadas, estaba apenas entreabierta. Una tenue rendija de luz perezosa revelaba el caos contenido en su interior. No era un caos de objetos, sino de presencias. Él estaba allí, Mateo, su Mateo, de espaldas a la puerta, con la camisa de vestir arrugada, los hombros tensos de una forma que nunca había visto. Y ella también estaba allí, Elena, la amiga de la casa, la vecina que traía pan dulce los domingos, sentada en la orilla de su cama, arreglándose el cabello con una familiaridad que fue como un puñetazo en el estómago de Guadalupe. No había contacto físico, no en ese instante, pero la intimidad entre ellos era una tercera entidad en la habitación, palpable y sofocante. Era la forma en que el hombro de Mateo se inclinaba en su dirección, incluso sin tocarla. Era la sonrisa cómplice y cansada en el rostro de Elena, una sonrisa que no pertenecía a esa casa. La colcha de ganchillo que la madre de Guadalupe le había hecho, un regalo de su ajuar de novia, estaba desordenada bajo el peso de un secreto que no era de ella. El aire olía a sudor, a prisa y al perfume floral y barato de Elena, un olor que ahora se mezclaba con el aroma a cedro del ropero y el jabón de lavanda de Guadalupe, contaminándolo todo. Guadalupe no se movió. Sus pies, calzados en las sandalias gastadas que usaba para trabajar en su pequeño taller de costura, parecían haberse echado raíces en el frío azulejo del pasillo. La bolsa de hilos y telas que cargaba se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo con un golpe sordo que pareció resonar en todo el pueblo de San Pedro Tlaquepaque. El sonido rompió el hechizo. Mateo se volteó bruscamente, el rostro una máscara de pánico y culpa. Sus ojos, los mismos ojos marrones que durante 40 años le habían prometido seguridad, ahora eran los de un extraño sorprendido. «Lupe», comenzó él, con la voz un hilo ronco. Elena se levantó de un salto, con el rostro rojo, evitando a toda costa la mirada de Guadalupe, buscando su bolso, la puerta, cualquier ruta de escape. Pero Guadalupe no veía la huida. Ella veía la cama deshecha. Veía la funda de su almohada, con el bordado que ella misma había hecho, arrugada. Veía 40 años de desayunos, de noches de fiebre, de planes susurrados en la oscuridad, de manos entrelazadas durante la misa del domingo, todo reducido a esa escena sórdida y silenciosa. El suelo no se abrió bajo sus pies. Peor, se solidificó, atrapándola allí,
obligándola a presenciar el derrumbe de su mundo, ladrillo por ladrillo. Para entender la profundidad de la herida, era necesario conocer el bálsamo que la precedió. La vida de Guadalupe Ramírez, hasta ese miércoles, era una sinfonía de pequeños rituales. Era una mujer tejida de rutinas y afectos, cuya felicidad residía en la comodidad predecible de sus días. Nacida y criada en San Pedro Tlaquepaque, un pueblo en las afueras de Guadalajara famoso por su cerámica y su espíritu tradicional, Guadalupe era tan parte del paisaje como las coloridas bugambilias que se derramaban por los muros de adobe. Su casa, una construcción sencilla de un piso, con un patio interior y un árbol de limón agrio que perfumaba el aire, era su santuario. Era allí donde la vida sucedía, a su propio ritmo sereno. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol tocara el pico del águila a lo lejos, Guadalupe ya estaba de pie. El primer sonido del día era el rasguido del cerillo encendiendo la estufa de barro en la cocina. El primer olor era el del café de olla, una mezcla robusta de café molido, canela en rama y piloncillo, el azúcar moreno en forma de cono. Ese aroma era el alma de la casa, la promesa de un nuevo día. Ella preparaba café para dos, una taza para ella, fuerte y humeante, y una para Mateo, con un poco más de piloncillo, como a él le gustaba. Él bajaba las escaleras, aún soñoliento, con los cabellos grises despeinados, y se sentaba en la mesa de la cocina, la misma mesa de madera maciza que habían comprado juntos en su primer año de casados. «Buenos días, mi vida», decía él, y el mundo de ella se acomodaba en su lugar. Mateo era un hombre de pocas palabras, pero de gestos firmes. Había trabajado toda su vida como maestro de obras. Sus manos callosas eran un testimonio de una vida de arduo trabajo para darle bienestar a la familia. Él era el pilar, la roca. Al menos, así es como Guadalupe lo veía. Para ella, su amor era como la casa que habitaban, construido lentamente, con cimientos sólidos, resistente a las tormentas de verano y a los fríos vientos del invierno. No era un amor de arrebatos pasionales, sino de compañerismo, de una complicidad silenciosa forjada en décadas de vida compartida. Criaron a una hija, Sofía, que ahora vivía en la capital, casada y con un hijo, el pequeño Leo, que era la luz de los ojos de Guadalupe. Los domingos, la casa se llenaba. Sofía, su yerno y el nieto venían para la carne asada. El olor del carbón se mezclaba con el del cilantro picado para el guacamole, y las risas resonaban por el patio. Mateo, el patriarca, controlaba la parrilla con un orgullo silencioso, mientras Guadalupe orquestaba todo en la cocina, con el corazón rebosando de una felicidad simple y profunda. Guadalupe tenía su propio mundo también, fuera de las paredes de su casa. Su pequeño taller de costura, en la habitación del fondo, era donde su creatividad florecía. Era conocida en el barrio por sus bordados primorosos y por la ropa que ajustaba con una perfección de artesana. Las mujeres del pueblo la buscaban no solo para remendar una falda o hacer un vestido de bautizo, sino también para conversar, para desahogarse. Guadalupe era una buena oyente. Su presencia tranquila y su sonrisa gentil eran un bálsamo para muchas almas afligidas. Ella cosía telas y, sin darse cuenta, remendaba corazones. Cruel ironía, pensaría ella más tarde, que la mujer que remendaba los dolores de los demás no supo ver los desgarrones en su propia vida. La primera nota discordante en esa sinfonía bien afinada sonó un domingo, unos 2 meses antes de la catástrofe. Era un día típico de reunión familiar, el sol de Jalisco fuerte y generoso, el cielo de un azul casi doloroso de tan intenso. La familia estaba reunida en el patio para la tradicional carne asada. Sofía y su esposo, Ricardo, conversaban animados, mientras el pequeño Leo corría detrás de las gallinas en el fondo del jardín, sus risas infantiles puntuando la tarde. Elena llegó a media tarde, como solía hacerlo. Era viuda desde hacía algunos años, una figura constante y bienvenida en la casa de los Ramírez. Siempre traía un postre, generalmente un pudín de pan que a Mateo le encantaba. «Con permiso, familia», anunció ella desde la puerta, sonriendo, con la charola cubierta con un trapo de cocina bordado en las manos. Guadalupe la recibió con el cariño de siempre. «Elena, qué bueno que viniste. Pasa, siéntate. ¿Quieres una limonada?» Elena era una mujer atractiva para su edad, con el cabello oscuro siempre bien peinado y una forma de hablar rápida y risueña que contrastaba con la placidez de Guadalupe.
Era considerada una amiga de la casa, un término que, en pueblos pequeños, conlleva un peso de confianza e intimidad casi familiar. Ese día, sin embargo, algo estaba diferente. Guadalupe lo notó, pero no supo qué era. Fue una mirada que duró un segundo más de lo necesario entre Mateo y Elena, cuando él le sirvió un pedazo de arrachera, la mejor parte de la carne. Él le sonrió, una sonrisa que no era su sonrisa de esposo, de anfitrión. Había un brillo ahí, una complicidad velada que la excluyó por un instante. Más tarde, mientras Guadalupe estaba en la cocina preparando el pico de gallo, escuchó risas bajas que venían del asador. Se asomó por la ventana. Mateo y Elena estaban uno al lado del otro, cerca del fuego. Él le contaba algo al oído, y ella reía, tocándole el brazo ligeramente. El gesto fue rápido, casual, quizás inocente, pero para Guadalupe, que conocía cada matiz de su esposo, cada inflexión de su voz, cada movimiento de su cuerpo, aquello fue como una pequeña piedra en su zapato, una incomodidad sutil, pero persistente. Ella sacudió la cabeza, regañándose a sí misma. ¡Qué tontería, Lupe! Son amigos de toda la vida. Ella conocía a Elena desde que eran niñas. Habían compartido secretos de la escuela, miedos de la juventud. Confiar en ella era tan natural como respirar. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, tiene raíces obstinadas. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa volvió a su silencio habitual, Guadalupe observó a Mateo mientras él limpiaba el asador. Silbaba una melodía antigua, pareciendo más ligero, más joven. Elena se veía contenta hoy, comentó Guadalupe, con voz casual, tanteando el terreno. Sí, es una buena mujer, respondió Mateo sin voltearse. La soledad no es fácil. La respuesta era perfectamente normal. Sin embargo, algo en el tono, en la falta de contacto visual, hizo que la pequeña piedra en el zapato de Guadalupe se acomodara de una forma más incómoda. Ella no dijo nada más. Solo terminó de lavar los trastes, sintiendo, por primera vez en 40 años, una corriente de aire frío en su cocina cálida y acogedora. Las semanas que siguieron fueron una lección lenta y dolorosa sobre la arquitectura de la traición. No se trataba de un solo acto, sino de una construcción gradual, hecha de pequeños ladrillos de engaño que, juntos, levantaban un muro invisible entre Guadalupe y Mateo. El primer ladrillo fue el celular. Mateo, un hombre que siempre había visto la tecnología con desconfianza y apenas sabía enviar un mensaje de texto, de repente se volvió inseparable de su aparato. Se lo llevaba al baño, lo ponía boca abajo en la mesa de noche durante la noche. Guadalupe oía el zumbido de notificaciones a horas extrañas, seguido por el sonido amortiguado de sus dedos tecleando rápidamente. ¿Quién era, viejo?, preguntaba ella, tratando de mantener la voz ligera. Ah, nadie importante. Cosas del trabajo, respondía él, la excusa cada vez más gastada. El ingeniero mandando los planos. Luego vinieron los cambios en la rutina, reuniones de trabajo que se extendían hasta tarde, algo inédito en la vida de un hombre cuyos horarios eran tan regulares como el sol. Vamos a tener que rehacer el yeso de una fachada entera. Necesita supervisión extra, explicaba él, con los ojos evitando los de ella. Su apariencia también cambió. Mateo, que siempre se contentó con sus pantalones de trabajo y camisas sencillas, empezó a preocuparse más. Usaba una loción para después de afeitar que Guadalupe no reconocía, un aroma amaderado y extraño en su propia habitación. Planchaba las camisas con un esmero que antes era reservado solo para los domingos de misa. «Estás guapo hoy. ¿Vas a algún lugar especial?», lo sondeó una mañana, mientras él se miraba en el espejo, acomodándose el cuello de una camisa nueva. «Solo a lo de siempre, mija. Pero no está de más andar arreglado, ¿verdad?», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, por su parte, comenzó a aparecer en la casa a horas inusuales. Antes, sus visitas eran anunciadas, concentradas en los fines de semana. Ahora, pasaba durante la semana, con la excusa de pedir una taza de azúcar o devolver un plato. Si Guadalupe estaba en casa, la conversación era rápida, tensa. Elena parecía nerviosa, sus ojos inquietos escudriñando la casa, como si buscara algo, o a alguien. La intuición de Guadalupe, afilada por décadas de vida y de observación, le gritaba. Cada excusa a medias, cada mirada desviada,
Cada camisa demasiado planchada era una pequeña confesión. Se sentía como una detective en su propia vida, juntando piezas de un rompecabezas que desesperadamente no quería armar. El dolor no era agudo, sino crónico. Era una ansiedad de baja intensidad que la acompañaba del amanecer al anochecer, una niebla fría que se había instalado sobre el calor de su hogar. Empezó a perder el sueño. Acostada en la oscuridad, al lado del hombre que se había vuelto un extraño, oía su respiración regular y se preguntaba quién era él. ¿Dónde estaba el Mateo que le sostuvo la mano durante el parto de Sofía? ¿Dónde estaba el hombre que lloró con ella cuando sus padres murieron? Ese cuerpo a su lado era el mismo, pero el alma parecía haberse ausentado, vagando por lugares a los que ella no podía llegar. La duda era un veneno lento, corroyendo la confianza que había sido el cimiento de su existencia, y la soledad que sentía, acostada junto a su esposo, era la más profunda y desoladora de todas. En medio de la creciente tormenta de dudas, hubo un momento de calma, una tregua engañosa que casi la hizo creer que todo no era más que su imaginación, fantasmas creados por la inseguridad de la edad. Fue una noche de martes. Mateo llegó a casa a la hora de siempre, trayendo consigo el olor a cemento y a trabajo honesto, un olor que la confortó. Traía un pequeño ramo de claveles blancos, sus flores favoritas. «Para la flor más bonita de mi jardín», dijo, entregándole las flores con una sonrisa cansada, pero que parecía genuina. El corazón de Guadalupe dio un salto vacilante, una mezcla de alivio y esperanza. Ella tomó las flores, el aroma dulce llenando sus fosas nasales. «No tenías por qué, Mateo. Pero gracias, son hermosos». Esa noche, él estuvo presente. Guardó el celular en el bolsillo y no lo tocó. Se sentó a la mesa de la cocina mientras ella preparaba la cena. Chiles rellenos, su platillo preferido. Él la observaba, como en los viejos tiempos, contándole sobre su día en la obra, sobre un joven aprendiz torpe que lo hacía reír. Durante la cena, la conversación fluyó con una facilidad que hacía mucho no existía. Hablaron sobre el huerto, sobre el dolor en la rodilla de Guadalupe cuando hacía frío, sobre los primeros dientes de Leo, el nieto. Por unas horas, el muro invisible entre ellos pareció desmoronarse. Él le tomó la mano sobre la mesa, sus callos ásperos envolviendo sus dedos suaves. «Sabes, Lupe», dijo él, con la voz baja y seria, «a veces uno se pierde en la rutina, pero lo que tenemos es para siempre». Las palabras eran todo lo que ella anhelaba oír. Eran un bálsamo para su alma herida. Ella se aferró a ellas como un náufrago a un pedazo de madera. En ese momento, ella eligió creer. Eligió barrer las sospechas debajo del tapete, culpar a su propia mente por jugarle malas pasadas. Quizás estaba equivocada. Quizás todo era solo cansancio, la monotonía de una larga vida juntos. Esa noche, durmió profundamente por primera vez en semanas, con el pecho más ligero. El aroma de los claveles blancos en el jarrón junto a la cama era un perfume de paz, de reconciliación. Se acurrucó contra la espalda de Mateo, sintiendo el calor familiar de su cuerpo, y se permitió la esperanza de que la niebla fría finalmente se había disipado, dando lugar al sol que siempre había iluminado su casa. Fue una paz frágil, un castillo de arena construido demasiado cerca de la marea. El día siguiente traería la ola que destruiría no solo el castillo, sino la propia playa en la que se asentaba. Esa cena, se daría cuenta después, no fue un acto de amor, fue un acto de culpa. La última cena antes de la traición final. Los claveles blancos, símbolos de amor puro, se marchitarían a la mañana siguiente, una metáfora cruel y perfecta para la promesa rota que representaban. El miércoles fatídico comenzó como cualquier otro. Guadalupe se levantó temprano, preparó el café de olla y se despidió de Mateo, que salió para el trabajo. Ella pasó la mañana cuidando la casa y el huerto, con las manos en la tierra, tratando de reencontrar su centro. Por la tarde, fue a su taller. El taller era su refugio. El zumbido constante de la máquina de coser, el olor a tela nueva, la visión de los colores vibrantes de los hilos y las cintas, todo allí la tranquilizaba. Esa tarde, trabajaba en el vestido de primera comunión de la nieta de una vecina. La tela era de un blanco inmaculado, delicada como una telaraña. Mientras cosía el fino encaje en el dobladillo, sus pensamientos vagaban. La noche anterior con Mateo la había dejado en una confusión de emociones. La esperanza luchaba contra la intuición persistente. Alrededor de las 4, un dolor de cabeza palpitante comenzó a instalarse en sus sienes.
El zumbido de la máquina de coser, antes reconfortante, ahora parecía irritante. Decidió parar temprano. Necesitaba silencio, quizás un té de manzanilla. «Ya me voy, doña Carmen», le dijo a la vecina, que estaba probándole el vestido a su hija. «No me estoy sintiendo muy bien. Vaya a descansar, Lupe. El vestido está quedando perfecto. No se preocupe». El camino de regreso a casa era corto, solo 2 cuadras. El sol de la tarde pegaba fuerte, y las calles de San Pedro Tlaquepaque estaban somnolientas, sumergidas en la quietud de la siesta. El aire era caliente y seco. Guadalupe caminaba despacio, con la bolsa de costura balanceándose a su lado. Una sensación extraña comenzó a apoderarse de ella, un presentimiento frío que contrastaba con el calor del día. Era como la calma que precede a una tormenta, cuando el aire se vuelve pesado y los pájaros se callan. Al doblar la esquina de su calle, vio el auto de Mateo estacionado frente a la casa. Frunció el ceño. Era muy temprano para que estuviera de vuelta. La excusa de que pasaría por el depósito para buscar material le vino a la mente, pero no sonó convincente. El presentimiento frío se intensificó, transformándose en un nudo helado en el estómago. Se detuvo frente al portón de hierro forjado, observando su propia casa. Parecía la misma de siempre, las paredes blancas, las bugambilias moradas desbordándose por el muro, las ventanas con rejas de hierro, pero, en ese momento, la sintió como un lugar extraño, un escenario donde un acto desconocido estaba a punto de desarrollarse. Giró la llave en la cerradura. El clic de la puerta al abrirse sonó anormalmente alto en el silencio de la calle. Entró y cerró la puerta tras de sí. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. No había el sonido de la televisión encendida en las noticias, ni los ruidos de Mateo en el taller del fondo. Solo el tic-tac del reloj de péndulo en la sala, marcando cada segundo con una precisión de mal agüero. «¿Mateo?», llamó, con la voz un poco más alta de lo que pretendía. Ninguna respuesta. El silencio que respondió a su llamado era pesado, cómplice. Ella dejó caer las llaves en la mesita del pasillo. Sus ojos fueron atraídos hacia el fondo del pasillo, a la puerta de su habitación. La puerta que siempre se quedaba abierta durante el día, para ventilar, ahora estaba cerrada. O casi. Una mínima rendija. Una línea de oscuridad que era una invitación y una advertencia. El nudo en su estómago se apretó hasta doler. Cada paso que daba en dirección a esa puerta era un paso hacia el final de un mundo. Sus pies se movían como si estuvieran en arenas movedizas, lentos, pesados, renuentes. Ella sabía, con la certeza visceral que solo las mujeres poseen, que lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta cambiaría todo para siempre. La mano de Guadalupe empujó la puerta. La madera rechinó, un sonido bajo, casi un gemido, como si la propia casa lamentara lo que estaba a punto de ser revelado. La escena que se desplegó ante ella no fue de pasión flagrante, lo que quizás hubiera sido más fácil de procesar. Lo que vio fue peor, la intimidad descuidada del después. Mateo y Elena se sobresaltaron. Él, de espaldas, se volteó con la agilidad de un hombre mucho más joven, el pánico estampado en su rostro incluso antes de que pudiera componer cualquier otra expresión. Elena, sentada en la orilla de la cama, se arreglaba la blusa, con el cabello ligeramente despeinado, el rostro sonrojado. La cama, el lecho nupcial de Guadalupe, estaba arrugada, la colcha de ganchillo empujada a un lado. No había desnudez, pero el desorden de la ropa y la tensión en el aire eran más reveladores que cualquier cuerpo expuesto. El tiempo, que en el pasillo pareció congelarse, ahora se estiraba de forma torturante. Cada segundo era una eternidad. Guadalupe permaneció parada en el umbral de la puerta, con el cuerpo rígido. Sus ojos no se enfocaron en Elena, ni siquiera en Mateo. Se enfocaron en los detalles, los pequeños pedazos de vidrio que componían la imagen de su vida hecha añicos. Un zapato de Elena, de tacón bajo, abandonado cerca de la cómoda. La hebilla del cinturón de Mateo, abierta sobre la silla donde solía dejar la ropa de trabajo. El olor de ella, ese perfume floral empalagoso, flotando en el aire, una profanación en su espacio más sagrado. Fue el sonido de su bolsa de costura cayendo al suelo lo que finalmente rompió el silencio. Un golpe sordo. Un sonido de final. «Lupe, yo puedo explicar». La voz de Mateo era un susurro estrangulado. Él dio un paso hacia ella, con las manos extendidas, un gesto patético de súplica. Guadalupe retrocedió un paso,
como si el toque de él pudiera quemarla. Su mirada finalmente se encontró con la de él, y en el fondo de esos ojos marrones no vio remordimiento, vio miedo, miedo de ser descubierto, miedo a las consecuencias. El dolor en su pecho era físico, una presión abrumadora que le robaba el aliento. Era como si su corazón, un órgano que había latido a ritmo constante durante 68 años, se hubiera partido en dos, las mitades chocando dolorosamente con cada latido forzado. Elena, por su parte, actuaba como un animal asustado. Agarró su bolso, con movimientos rápidos y torpes. No se atrevió a mirar a Guadalupe. Sus ojos estaban fijos en el suelo, en la puerta, en cualquier lugar que no fuera el rostro de la mujer que había traicionado. Yo ya me voy, murmuró para nadie en particular, y pasó junto a Guadalupe como una sombra, casi corriendo por el pasillo y saliendo por la puerta principal, dejando atrás el rastro de su perfume y la devastación que había ayudado a crear. Ahora estaban solo los dos, solos con las ruinas de 40 años. Lupe, por favor, di algo, imploró Mateo, con la voz ahogada. Guadalupe abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podría decir? ¿Cómo verbalizar la aniquilación de su confianza, el asesinato de sus recuerdos? No gritó, no lloró, no en ese momento. El dolor era tan grande, tan profundo, que estaba más allá de las lágrimas o la rabia. Era un estado de shock, un entumecimiento helado que la protegía del colapso total. Simplemente se volteó, le dio la espalda a su esposo y a la habitación profanada, y caminó lentamente hasta la sala. Se sentó en su sillón mecedor, el que estaba al lado de la ventana, y se quedó allí, inmóvil, mirando el árbol de limón en el patio, mientras el sol de la tarde se ponía y las sombras engullían su casa. El tic-tac del reloj era el único sonido, marcando el inicio de un tiempo que ella no sabía cómo vivir. La noche llegó, pero no trajo suficiente oscuridad para ocultar el dolor de Guadalupe. Ella permaneció en el sillón, meciéndose suavemente de un lado a otro, un movimiento rítmico e inconsciente que era la única cosa que la anclaba a la realidad. Mateo intentó acercarse algunas veces. Le trajo un vaso de agua, que ella no tocó. Intentó hablar, pero las palabras morían en su garganta ante el silencio monumental de ella. Eventualmente, él se retiró a la habitación del fondo, el antiguo cuarto de Sofía, derrotado. Fue en el silencio de la noche, cuando la casa estaba inmersa en la oscuridad y el silencio, que las lágrimas finalmente llegaron. No fueron lágrimas fuertes, escandalosas, fue un llanto bajo, continuo, el sonido de un dolor que venía de las profundidades del alma. Eran sollozos que sacudían su frágil cuerpo, el sonido de 40 años de amor y confianza desmoronándose. Doña Inés, la vecina de al lado, una señora de sueño ligero, escuchó el llanto. Preocupada, imaginando que algo le había pasado a Mateo, dudó, pero finalmente decidió actuar. En lugar de tocar a la puerta, llamó a la única persona que sabría qué hacer, Sofía. El teléfono sonó en la madrugada de Guadalajara, sacando a Sofía de un sueño profundo. «¿Mamá? ¿Qué pasó?», contestó, con el corazón ya acelerado. Era la voz de doña Inés, susurrando, preocupada. «Sofía, mija, soy yo, Inés. Creo que algo anda mal con tu mamá. Estoy oyendo un llanto muy triste». Sofía no dudó. Despertó a Ricardo, se vistió a toda prisa y en menos de una hora estaba en la carretera, conduciendo a alta velocidad por la autopista desierta que unía la capital con su pueblo natal. Llegó al amanecer, encontrando a su madre en el mismo lugar, en el sillón, con los ojos hinchados y rojos, el rostro un mapa de sufrimiento. La llegada de la hija rompió el hechizo de Guadalupe. Ella se lanzó a los brazos de Sofía, y el llanto se transformó en un lamento. La historia saliendo en pedazos, entre sollozos y frases incompletas. Sofía la abrazó, con el corazón roto por el dolor de su madre, una rabia fría y cortante creciendo en su pecho hacia su padre. La noticia, como fuego en paja seca, se esparció por el pueblo. En un lugar como San Pedro Tlaquepaque, donde la vida de todos es un libro abierto, un secreto de esa magnitud era imposible de contener. Comenzó con el auto de Elena, visto en la casa de los Ramírez a una hora inusual. Se unió al llanto escuchado por doña Inés y a la llegada apresurada de Sofía de Guadalajara,
En medio de la noche, la ausencia de Guadalupe en la misa del domingo fue la confirmación final. El chisme comenzó, en la fila de la panadería, en el mercado municipal, en las conversaciones sobre los muros bajos. Las voces eran susurros, pero para Guadalupe, que pronto tendría que enfrentar al mundo, sonarían como gritos. Se convirtió en la pobre Guadalupe, la pobrecita, la engañada. Mateo era el sinvergüenza, y Elena, la destructora de hogares. La gente la miraba con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Cada mirada una pequeña navaja en su herida abierta. La humillación pública fue un segundo golpe, casi tan doloroso como la traición en sí misma. El hogar que ella había construido con tanto amor ya no era un santuario, y ahora, incluso el pueblo que era su extensión, su nido, se había transformado en un escenario para su vergüenza. Sofía tomó una decisión. No se va a quedar aquí, mamá. Ni un día más. Se viene conmigo a Guadalajara. Guadalupe, demasiado exhausta para discutir, aceptó. Dejar su casa era como amputarse un miembro, pero la idea de enfrentar las miradas y los susurros era insoportable. Sofía le preparó una pequeña maleta, con algunas ropas y artículos de primera necesidad, moviéndose por la casa con una eficiencia furiosa, ignorando por completo la presencia de su padre, que deambulaba por la casa como un fantasma, envejecido 10 años en una sola noche. El viaje a Guadalajara fue silencioso. Guadalupe miraba por la ventana del auto, viendo los paisajes familiares de toda su vida alejarse, sintiéndose como una refugiada huyendo de su propia historia. El apartamento de Sofía, en el corazón palpitante y caótico de la ciudad, era lo opuesto a todo lo que Guadalupe conocía. Era un apartamento moderno, en un edificio alto, con ventanas que daban a un mar de concreto, autos y ruido. El aire no tenía el olor a tierra mojada y a flores de limonero, sino a contaminación y asfalto. El sonido no era el canto de los gallos y la campana de la iglesia, sino una cacofonía constante de bocinas, sirenas y el murmullo de millones de vidas desconocidas. Guadalupe se sintió perdida, fuera de lugar. Ella, que siempre había sido la matriarca, la roca, ahora era una invitada en casa ajena, una figura frágil y dependiente. Sofía y Ricardo la trataron con un cuidado y un cariño inmensos, tratando de protegerla de más dolor. Su nieto, Leo, con la inocencia de sus 5 años, fue su única fuente de alegría genuina. Él no entendía la tristeza profunda en los ojos de la abuela, pero sentía su necesidad de afecto. Se sentaba a su lado en el sofá, trayendo sus juguetes, pidiéndole que le leyera historias, su presencia cálida e inocente, un pequeño bote salvavidas en el océano de su dolor. Los días se arrastraban en una monotonía gris. Guadalupe pasaba la mayor parte del tiempo sentada cerca de la ventana, observando la ciudad que no era suya, sintiéndose anónima, invisible. El dolor de la traición era una compañera constante, un peso en su pecho que le dificultaba la respiración. Los recuerdos la asaltaban sin piedad. Una canción en el radio, el olor de un guiso que venía del apartamento vecino. Todo era un detonante para una nueva ola de sufrimiento. Sofía intentaba animarla. «Vamos a dar una vuelta en el parque, mamá. El aire fresco le hará bien». «Oh, compré una tela hermosa. ¿No quiere ayudarme a hacer unas cortinas nuevas para el cuarto de Leo?» Guadalupe iba, más para complacer a su hija que por voluntad propia. Caminaba por el parque como un autómata. Respondía con monosílabos. Estaba en exilio, no solo de su casa, sino de sí misma. La Guadalupe que conocía, la mujer fuerte, la costurera hábil, la matriarca amada, se había quedado atrás, en San Pedro Tlaquepaque, destrozada en el suelo de su habitación. La mujer que estaba en Guadalajara era solo una cáscara, una sombra habitada por el dolor y la confusión. No sabía cómo, o incluso sí, lograría encontrar el camino de regreso a sí misma. Pasaron casi 2 meses. El dolor agudo de Guadalupe se había transformado en una tristeza crónica, un telón de fondo constante en sus días. Sofía, aunque paciente, comenzaba a preocuparse de verdad, temiendo que su madre se entregara a una depresión profunda de la que no podría salir. Una tarde lluviosa, mientras organizaba un armario, Sofía encontró una caja vieja, llena de retazos de tela y carretes de hilo que ella había guardado de sus tiempos de escuela, cuando su madre le había enseñado los primeros puntos. Una idea se le ocurrió. Llevó la caja a la sala, donde Guadalupe estaba, como de costumbre, sentada en el sillón,
mirando la lluvia deslizarse por la ventana. «Mamá», dijo Sofía, sentándose a sus pies. «¿Se acuerda de esto?» Guadalupe miró la caja sin interés, pero luego sus ojos se posaron en un carrete de hilo rojo, de un tono vibrante, casi vivo. Ese rojo era el mismo tono que ella había usado para bordar las iniciales G y M en un pañuelo que le había dado a Mateo en el primer aniversario de su noviazgo, hace tantos años. El recuerdo la golpeó con fuerza, pero esta vez algo fue diferente. No fue solo dolor, fue otra cosa. Un recuerdo de quién era ella antes de ser la esposa de Mateo, antes de ser la señora Ramírez. Ella era Guadalupe, la joven con dedos ágiles y un amor por los colores y las formas. Sus dedos, casi por voluntad propia, se estiraron y tomaron el carrete. La textura familiar del hilo bajo su piel fue como un pequeño choque eléctrico. Lo enrolló y desenrolló, el movimiento repetitivo trayendo una extraña sensación de calma. Leo rompió la rodilla de su pantalón ayer, jugando, dijo Sofía, observando la reacción de su madre con atención. Yo intenté remendarlo, pero quedó horrible. Creo que necesita la ayuda de la abuela. Sofía trajo el pequeño pantalón de mezclilla, con un feo desgarro en la rodilla. Guadalupe miró la tela dañada. Por un largo momento, no hizo nada. Luego, lentamente, tomó el pantalón, la aguja y el carrete de hilo rojo. Sus movimientos eran vacilantes al principio, los dedos un poco rígidos por la falta de uso, pero pronto, el ritmo volvió. La aguja danzaba en sus manos, entrando y saliendo de la tela con una precisión instintiva. No hizo un remiendo simple, invisible. En cambio, empezó a bordar. Con el hilo rojo, creó una pequeña telaraña sobre el agujero, transformando el desgarro en una obra de arte. Después, bordó una minúscula araña negra bajando por un hilo. Era un trabajo delicado, imaginativo, una chispa de su antigua pasión. Cuando terminó, le entregó el pantalón a Sofía. El remiendo era hermoso, una pequeña explosión de creatividad en medio de la tela gastada. Sofía sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Quedó perfecto, mamá. Hermoso». En ese pequeño acto de creación, algo se movió dentro de Guadalupe. Fue la primera vez en meses que ella creaba algo en lugar de solo sentir la destrucción. Fue un recordatorio de que sus manos aún sabían construir, embellecer, transformar lo que estaba roto en algo nuevo. Quizás incluso más interesante. No era una cura, ni mucho menos, pero fue un comienzo. Fue el descubrimiento de que, incluso con el corazón roto, sus manos aún contenían la habilidad de coser. Y quizás, solo quizás, si ella podía remendar telas, un día podría remendarse a sí misma. La decisión de regresar a casa no fue repentina. Maduró lentamente, como un fruto en el árbol. Comenzó con ese remiendo en el pantalón de Leo y creció con cada pequeño acto de autonomía que Guadalupe reconquistaba. Ella comenzó a cocinar de nuevo, a ayudar a Sofía con la casa, a llevar a Leo al parque. La gran ciudad ya no parecía tan aterradora. Encontró pequeñas islas de familiaridad, el panadero de la esquina que la saludaba, el banco de la plaza donde le gustaba sentarse. Una mañana, se despertó con una claridad que no sentía en mucho tiempo. «Sofía, mija», le dijo durante el desayuno, «necesito volver a casa». Sofía detuvo la taza a medio camino de su boca, con el rostro lleno de preocupación. «Mamá, ¿estás segura? Papá todavía está ahí. Y el pueblo. La gente. Lo sé», interrumpió Guadalupe con la voz sorprendentemente firme. «Mateo ya no es el dueño de esa casa. La mitad de ella es mía. Fue construida con mi sudor también. Y la gente van a hablar de todos modos. No puedo vivir escondiéndome para siempre. Esa casa, ese jardín, son míos. No los voy a entregar a un fantasma». Había una nueva determinación en sus ojos, una fuerza que Sofía no veía desde antes de la traición. Entendió que ya no era una cuestión de elección. Su madre necesitaba hacer eso para sanar por completo. Al día siguiente, Sofía la llevó de regreso a San Pedro Tlaquepaque. El viaje de regreso fue diferente. Guadalupe ya no era la refugiada en fuga. Era una mujer regresando para reclamar lo que era suyo. Cuando el auto se detuvo frente al portón de hierro, ella respiró hondo. Mateo no estaba en casa. Sofía había llamado antes, avisando que su madre regresaba y que él debería darle espacio. Guadalupe tomó su llave, la misma llave que había usado durante 40 años. Al insertarla en la cerradura, sus manos temblaron
pero se mantuvo firme. El sonido del clic, que antes le había parecido de mal agüero, ahora sonaba como una declaración de posesión. Abrió la puerta y entró. La casa estaba limpia, pero sin vida. Había un orden estéril, el tipo de limpieza hecha por alguien que no tiene amor por el espacio. El aire estaba inmóvil, cargado de recuerdos. Era, como había temido, un cementerio de recuerdos. Cada objeto parecía gritar la ausencia, la traición, el sillón en la sala, la mesa de la cocina, las fotografías en la pared. Caminó por la casa lentamente, habitación por habitación, como una general inspeccionando un campo de batalla después de la lucha. Sintió el dolor, la rabia, la tristeza, pero esta vez, debajo de todo, había algo más, una resolución de acero. No sería un fantasma en su propia casa, no viviría entre las ruinas, reconstruiría. La primera batalla sería contra los recuerdos, y estaba lista para pelear. Lo primero que hizo Guadalupe fue abrir todas las ventanas y puertas. Dejó que el viento de Jalisco entrara, circulara, se llevara el aire estancado y el olor residual de la tristeza y el engaño. El sol inundó las habitaciones, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, como si revelara los fantasmas para que pudieran ser exorcizados. Su primer objetivo fue la pared de la sala, cubierta de fotografías que narraban la historia de una felicidad que ahora parecía una mentira. Había fotos de la boda, del bautizo de Sofía, de vacaciones en la playa, de cumpleaños. En todas ellas, ella y Mateo sonreían a la cámara, la imagen de la pareja perfecta. Con una calma metódica, ella retiró cada portarretratos de la pared. No los rompió, no los rasgó. La rabia ya no era un fuego descontrolado, sino una brasa que le daba fuerza. Tomó una caja de cartón vacía y colocó cada foto dentro, una a una, cerrando la tapa sobre 40 años de una vida que ya no existía. Llevó la caja al fondo del patio y la guardó en el pequeño cobertizo de herramientas, fuera de su vista. El siguiente paso fue la habitación matrimonial, el epicentro del terremoto. Arrancó las sábanas, la colcha de ganchillo de su madre, las fundas de almohada bordadas. Juntó todo en un montón en el suelo. No los lavaría. La mancha allí no era de suciedad, era de traición, y ninguna cantidad de jabón podría limpiarla. Llevó el montón de telas al fondo del patio. Las metió en un viejo tambor de metal que usaban para quemar hojas secas y, sin dudar, le prendió fuego. Observó cómo las llamas consumían las telas, el fuego purificador transformando los recuerdos en cenizas. Luego, volvió a entrar y comenzó a limpiar. Restregó el suelo, las paredes, los muebles, usó agua con vinagre y limón, como su abuela le había enseñado, para limpiar las malas energías. Era un trabajo físico, agotador, y cada músculo adolorido era una distracción bienvenida para el dolor en su alma. Cuando la casa estuvo impecablemente limpia y ventilada, fue al armario de la cocina. Tomó el juego de vajilla que habían recibido como regalo de bodas, los platos que usaron en incontables comidas, las tazas de donde bebieron el café de todas las mañanas. Empacó todo con cuidado en periódico y lo metió en otra caja. Al día siguiente, fue al mercado municipal y con el dinero que había guardado de sus trabajos de costura, compró un nuevo juego de platos. Eran sencillos, de cerámica azul y blanca, pintados a mano por un artesano local. Eran solo de ella. Por la noche, exhausta, se sentó en su mesa de la cocina, ahora vacía de fotografías y de viejas vajillas. Comió una sopa sencilla, en un plato nuevo. La casa era diferente. Las paredes desnudas parecían más grandes, el espacio más amplio. Ya no era la casa de Guadalupe y Mateo. Se estaba convirtiendo lentamente en la casa de Guadalupe. El proceso de purificación no había terminado, pero ella había recuperado el control de su territorio. Ese era el primer día de su nueva vida, y lo terminaría en sus propios términos. La reconstrucción de una vida comienza con la reconstrucción de una rutina. Guadalupe, una mujer de hábitos, lo sabía instintivamente. Ella retomó sus rituales matutinos, pero con adaptaciones que reflejaban su nueva realidad. El café de olla aún era lo primero que hacía, pero ahora la olla era más pequeña. Preparaba la bebida fuerte y aromática para una sola taza. La ausencia de la segunda taza en la mesa era un recordatorio diario de su soledad, pero con el tiempo comenzó a transformarse en un símbolo de su independencia. Ese era su café,
su momento, sin la necesidad de complacer el paladar de nadie más. Su caminata matutina hasta la panadería de la esquina también cambió. Antes, era una tarea rápida, comprar los bolillos frescos para el desayuno de 2. Ahora, era un acto social. Ya no iba con prisa. Se demoraba en el mostrador, conversando con señor Jiménez, el panadero, un viudo de ojos gentiles y manos siempre blancas de harina. «Buenos días, doña Lupe. ¿Va a querer los de siempre?», preguntaba él al principio. «Buenos días, señor Jiménez. Hoy solo uno, por favor», respondía ella, con la voz firme, sin traicionar el dolor que la frase contenía. Con el tiempo, la conversación se extendió. Hablaban sobre el clima, sobre la cosecha de maíz, sobre los nietos de él. Señor Jiménez nunca la miró con lástima. La miraba con respeto, como quien reconoce la fuerza en otra alma que también conoció la pérdida. Esos 5 minutos de conversación diaria se convirtieron en un pequeño pilar en su día, una conexión humana simple y genuina que la ayudaba a sentirse menos sola en el mundo. Ella también redescubrió su jardín. Antes, lo cuidaba como parte de sus tareas domésticas. Ahora, era su terapia. Pasaba horas de rodillas en la tierra, con las manos sucias, arrancando hierbas malas con una furia silenciosa, como si estuviera arrancando los malos recuerdos de su mente. Plantó nuevas flores, malvas, dalias, cinias, llenando el patio de colores vibrantes. Conversaba con las plantas, un monólogo suave sobre sus esperanzas y miedos. El jardín floreció bajo sus cuidados, convirtiéndose en un reflejo de su propia resiliencia. Su rutina era simple, pero era suya. Despertar, cuidarse a sí misma, cuidar la casa, cuidar el jardín, trabajar en su taller. Cada tarea cumplida era una pequeña victoria. Estaba aprendiendo a habitar su propia vida, a llenar el espacio que antes era ocupado por otra persona con su propia presencia. La soledad aún la visitaba, especialmente en las noches largas y silenciosas, pero ya no era una enemiga aterradora. Se estaba convirtiendo en una compañera con la que aprendía a convivir, a entender, e incluso, en algunos momentos, a apreciar la paz que traía. La casa, antes un cementerio de recuerdos, estaba lentamente volviendo a ser un hogar diferente, más silencioso, pero innegablemente suyo. Una noche, mientras revisaba un cajón antiguo, Guadalupe encontró un cuaderno de tapa dura, olvidado durante años. Las páginas estaban en blanco, amarillentas por el tiempo. A su lado, una pluma estilográfica que había sido de su padre. En ese momento, sintió un impulso que no supo explicar. Se sentó en la mesa de la cocina, bajo la luz amarilla de la lámpara. Abrió el cuaderno en la primera página y comenzó a escribir. No escribía para justificarse ante los demás. No era una carta para Mateo, ni un manifiesto para el pueblo. Era para sí misma. Era un intento de poner orden en el caos de sus pensamientos y sentimientos. «Mi nombre es Guadalupe Ramírez», escribió, con la caligrafía un poco temblorosa al principio. «Tengo 68 años. Viví en esta casa por 44 años. Por 40 de esos años, fui la esposa de Mateo. Ahora soy solo Guadalupe». Las palabras fluyeron, primero con dificultad, luego como un torrente. Escribió sobre el olor del café de olla en esa mañana fatídica, sobre el color de la blusa de Elena, sobre el sonido del tic-tac del reloj. Escribió sobre el dolor, la humillación, la rabia, pero también escribió sobre otras cosas. Escribió sobre la alegría que sintió al ver el primer brote de una nueva rosal en su jardín. Escribió sobre la gentileza en los ojos de señor Jiménez. Escribió sobre la risa de su nieto Leo al teléfono. El cuaderno se convirtió en su confidente más fiel. En él, podía ser vulnerable sin ser juzgada. Podía sentir rabia sin ser llamada amargada. Escribir era una forma de destilar el dolor, de transformarlo de un veneno que la consumía por dentro en algo que ella podía mirar, analizar, entender. La gente en la calle me mira de una manera diferente ahora, registró en una página, algunos con lástima, otros con una curiosidad que me incomoda. Susurran que me he vuelto una vieja amargada. Pero ellos no saben, no soy amargada. Soy una mujer que aprendió que la confianza es como una pieza de cerámica fina. Una vez rota, puedes pegar los pedazos, pero nunca volverá a ser la misma. Prefiero guardar los pedazos y hacer un mosaico nuevo. El acto de escribir la fortalecía. Cada frase puesta en el papel era una afirmación de su existencia, de su perspectiva.
Ella no era solo el personaje pasivo en la historia de la traición de su esposo. Ella era la narradora de su propia historia de supervivencia y redescubrimiento. El cuaderno no era un diario de tristezas, sino un registro de su resiliencia. Era la prueba, escrita con su propia mano, de que no era la víctima que el pueblo veía, sino la sobreviviente en la que se estaba convirtiendo. La tinta en el papel era su verdad, y esa verdad la estaba liberando. La vida de Guadalupe, antes centrada en su matrimonio y su familia inmediata, comenzó a expandirse de maneras inesperadas. La soledad la forzó a salir de su caparazón y descubrió una pequeña, pero sólida, red de apoyo donde menos lo esperaba. Su amistad con señor Jiménez, el panadero, se profundizó. La conversación matutina sobre bolillos evolucionó a confidencias cautelosas. Él le habló sobre el dolor de perder a su esposa por una enfermedad larga, sobre la dificultad de criar a sus hijos solo. Ella, sin entrar en detalles sórdidos, habló sobre el dolor de la decepción y el desafío de volver a empezar. Eran dos náufragos de tormentas diferentes, encontrando consuelo en la compañía del otro, en una isla de comprensión mutua. Él comenzó a guardarle el pan más calentito y a veces un churro extra, por cuenta de la casa. Eran pequeños gestos, pero para Guadalupe significaban el mundo. Otra conexión sorprendente vino de doña Elvira, una mujer mayor que vivía al final de la calle. Elvira tenía la reputación de ser reclusa y un poco brusca, pero un día, mientras Guadalupe barría la banqueta, se acercó. «Oí que se deshizo del peso muerto», dijo Elvira, sin rodeos, con los ojos pequeños y brillantes. Guadalupe se sorprendió por la franqueza. «Estoy solo, cuidando mi casa», respondió, cautelosa. Elvira soltó una risa seca. «Los hombres son como plantas de jardín. Algunos dan flores, otros solo dan hierbas malas. El secreto es saber cuándo arrancar la hierba mala de raíz, antes de que ahogue todo lo demás. A mí me tardó mucho aprender eso». Y con eso, se dio la vuelta y regresó a su casa, dejando a Guadalupe pensativa. La semana siguiente, Elvira apareció en la puerta de Guadalupe con un brote de lavanda. «Esto calma los nervios», dijo, brusca como siempre. Y así comenzó una amistad improbable, basada en pocas palabras, pero en mucho entendimiento. Pasaban tiempo juntas en el jardín, intercambiando brotes y consejos de jardinería, cada una respetando el espacio y el dolor de la otra. Incluso las mujeres en su taller de costura comenzaron a verla de manera diferente. La lástima dio paso a la admiración. Veían la dignidad con la que se comportaba, la fuerza silenciosa en sus ojos. Su taller se convirtió en algo más que un lugar para remendar ropa. Se convirtió en un refugio para mujeres, un lugar donde podían hablar abiertamente sobre sus propias luchas, inspiradas por la resiliencia silenciosa de Guadalupe. Ella estaba construyendo una nueva familia, no de sangre, sino de afinidad. Eran lazos tejidos con hilos de dolor compartido, respeto mutuo y gentileza. Guadalupe se dio cuenta de que, al perder lo que ella pensaba que era el centro de su universo, en realidad abrió espacio para que otros soles, otras estrellas, entraran en su órbita, iluminando su camino de maneras nuevas e inesperadas. El mercado municipal de la calle Hidalgo era el corazón palpitante de San Pedro Tlaquepaque, un laberinto de colores, olores y sonidos. El aroma del cilantro fresco mezclado con el de las carnitas friéndose, el rojo vibrante de los chiles secos, el ruido de las negociaciones y las conversaciones animadas. Durante meses, Guadalupe evitó el mercado en las horas pico, prefiriendo ir muy temprano, cuando el movimiento era menor, para evitar encuentros indeseados. Pero ese sábado, necesitaba ingredientes frescos para preparar mole para la visita de Sofía y Leo al día siguiente. Ella respiró hondo y fue, con el carrito de compras frente a ella como un escudo. Estaba en el puesto de verduras, eligiendo tomates firmes y brillantes, cuando sintió un cambio en la atmósfera a su alrededor. Las conversaciones cercanas parecieron disminuir, y sintió miradas en su dirección. Su corazón se aceleró. Ella lo sabía, incluso antes de voltearse, lo que encontraría. Lentamente, se volteó, y allí estaban ellos, Mateo y Elena, juntos, eligiendo aguacates en el puesto de enfrente. Estaban actuando como una pareja. Él tomaba un aguacate, lo apretaba suavemente y se lo mostraba a ella, que asentía con la cabeza en señal de aprobación. La domesticidad de la escena era una navaja retorciéndose en su pecho. Por un instante, el pánico la dominó.
El primer impulso fue huir, abandonar el carrito y desaparecer en la multitud. El ruido del mercado pareció desvanecerse, y todo lo que oía era el latido desacompasado de su propio corazón. Entonces, miró sus propias manos, firmes sobre el mango del carrito. Se acordó del fuego purificador, de los platos nuevos, de las palabras en su cuaderno, de las conversaciones con señor Jiménez. La fuerza que ella venía construyendo, ladrillo por ladrillo, se solidificó dentro de ella. Mateo la vio. Su rostro palideció y soltó el aguacate como si estuviera caliente. Elena siguió su mirada y, al ver a Guadalupe, se encogió, intentando esconderse detrás de él. Guadalupe no huyó. Respiró hondo, enderezó la espalda y, con una calma que se sorprendió a sí misma, empujó su carrito y caminó en dirección a ellos, no para confrontarlos con rabia, sino porque el camino al puesto de chiles pasaba por ellos. Al pasar, se detuvo. El silencio a su alrededor era total. Las vendedoras y los clientes cercanos contuvieron la respiración, esperando el escándalo, el drama. Guadalupe miró directamente a Mateo, no con odio, sino con una claridad fría. «Buenos días, Mateo», dijo ella, con la voz firme y límpida. Después, volteó el rostro y miró a los ojos a Elena, que intentaba mirar al suelo. «Elena», dijo, el tono neutro, pero cargado de un peso que solo las dos entendían. Y eso fue todo. No dijo nada más. Solo asintió ligeramente con la cabeza y continuó su camino, empujando el carrito con una dignidad real. Ella los dejó atrás, paralizados en medio del pasillo del mercado, bajo la mirada de decenas de testigos. En ese momento, Guadalupe se dio cuenta de que el dolor no había desaparecido, pero ya no la controlaba. Podía mirar la fuente de su mayor dolor y no desintegrarse. La cicatriz aún estaba allí, pero ya no era una herida abierta. Y al caminar por el resto del mercado, con la cabeza en alto, sintió un poder que nunca había conocido antes, el poder de ser la única dueña de su propia paz. La escena en el mercado no fue un escándalo de gritos y acusaciones, fue algo mucho más poderoso, un espectáculo de dignidad. Y en un pueblo donde las historias son la moneda más valiosa, la de Guadalupe acababa de ganar un nuevo capítulo. La noticia del encuentro se esparció más rápido que el chisme de la traición, pero esta vez el tono era diferente. La gente no contaba la historia con lástima, sino con un tipo de admiración reverente. «¿Viste a doña Lupe?», decía la vendedora de flores a la clienta. Pasó junto a ellos como una reina, ni una palabra fuera de lugar. El pueblo, que antes la veía como la pobrecita, comenzó a verla como realmente era, una mujer de una fuerza inmensa. La narrativa cambió. Mateo ya no era solo el sinvergüenza, se convirtió en el tonto, el hombre que cambió oro por latón. Y Elena, la destructora de hogares, ahora era vista como una figura patética, una sombra pálida al lado de la luz silenciosa de Guadalupe. Ese cambio de percepción se manifestó en pequeños gestos. La gente en la calle ahora la saludaba con un «Buenos días, doña Guadalupe», que contenía un nuevo nivel de respeto. Las mujeres en su taller le pedían consejos no solo sobre costura, sino sobre la vida. Se convirtió, sin querer, en un símbolo de resiliencia para la comunidad. Guadalupe sintió el cambio. El peso de las miradas curiosas fue sustituido por asentimientos de cabeza solidarios. La atmósfera a su alrededor se volvió más ligera. No necesitó defenderse. No necesitó contar su versión de la historia. Su actitud, su calma y su dignidad hablaron por ella, más fuerte que cualquier palabra. El respeto de la comunidad fue un bálsamo inesperado. Ayudó a sanar la herida de la humillación pública. Se dio cuenta de que lo que la gente pensaba de ella no la definía, pero el apoyo silencioso de sus vecinos, de su pueblo, era un consuelo. La marea de la opinión pública había cambiado a su favor, no por lástima, sino por un genuino y profundo respeto por la fuerza de su carácter. Ella había enfrentado su tormenta en público y salió de ella no solo intacta, sino más fuerte, y todos lo vieron. Cerca de un mes después del encuentro en el mercado, en una tarde lluviosa, alguien llamó a la puerta de Guadalupe. Ella no esperaba a nadie. Abrió la puerta y lo encontró allí, en el umbral, empapado por la lluvia, luciendo más pequeño, más viejo e infinitamente más cansado de lo que lo recordaba. Era Mateo. Él sostenía el sombrero en las manos, retorciendo el ala con nerviosismo. La arrogancia que había intentado mantener en los últimos meses había desaparecido,
sustituida por un desamparo casi infantil. «Lupe, ¿podemos hablar?», preguntó, con la voz baja. Guadalupe no lo invitó a pasar. Permaneció en el umbral de la puerta, su cuerpo formando una barrera silenciosa. «¿Qué quieres, Mateo?» Yo cometí un error terrible», dijo él, con las palabras tropezando una tras otra. «La vida con ella no es nada, es vacía. Te extraño. Extraño nuestra casa, tu café, todo. Fui un tonto. Por favor, perdóname. Déjame volver a casa». Guadalupe lo escuchó en silencio. Analizó su rostro, su postura. No vio a un hombre arrepentido del mal que causó, sino a un hombre arrepentido de las consecuencias que él mismo estaba sufriendo. No la extrañaba a ella, a Guadalupe, la mujer. Extrañaba el confort, la rutina, la vida que ella le proporcionaba. Ella respiró hondo, el aire frío y húmedo de la lluvia llenando sus pulmones. Recordó la habitación desordenada, el olor a perfume extraño, el dolor que la partió en dos. Recordó las noches sin dormir, la humillación, el largo y doloroso camino que había recorrido para levantarse. «Mateo», dijo ella, y su voz no contenía rabia, ni desprecio, contenía solo una calma final, una certeza inquebrantable. «Te perdono». Un destello de esperanza cruzó el rostro de él. «Entonces, ¿puedo?» «Te perdono», repitió, «porque ya no quiero cargar con el peso del odio en mi corazón. Es demasiado pesado. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa aceptar de vuelta. La casa que dejaste ya no existe. La mujer que traicionaste tampoco. Yo construí algo nuevo a partir de las ruinas, Mateo. Un lugar de paz. Y en esta nueva casa ya no hay espacio para ti». Las lágrimas corrían por el rostro de él, mezclándose con la lluvia. Él imploró, suplicó, prometió cambiar. Guadalupe solo sacudió la cabeza suavemente. «Adiós, Mateo». Y con esas palabras cerró la puerta. No la azotó, la cerró con una suavidad deliberada. El sonido del clic de la cerradura fue el punto final en un capítulo de 40 años. Al otro lado de la puerta, ella oyó un sollozo ahogado, y luego, el sonido de pasos alejándose en la lluvia. Ella se recostó contra la madera fría, cerró los ojos y, por primera vez, se sintió completa e irrevocablemente libre. El tiempo continuó pasando, ya no como un enemigo, sino como un río gentil que llevaba a Guadalupe a un lugar de serenidad. Su casa, antes un campo de batalla y luego una obra en construcción, finalmente se convirtió en lo que siempre quiso, un santuario. Las paredes ya no estaban desnudas. En lugar de fotos del pasado, ella colgó sus propios bordados, explosiones de colores y texturas que contaban historias de flores, pájaros y sueños. El taller se expandió a la sala, con telas y hilos coloridos convirtiéndose en parte de la decoración. La casa estaba viva con su creatividad. Los domingos volvieron a ser días de casa llena, pero de una forma diferente. Sofía, Ricardo y Leo venían con frecuencia. La carne asada fue sustituida por comidas más sencillas en la cocina, donde las conversaciones eran más íntimas. A veces, señor Jiménez se unía a ellos, trayendo pan dulce. Otras veces, doña Elvira aparecía con un ramo de su jardín. La casa se llenaba de risas, de amistades nuevas y sinceras. Una tarde soleada de primavera, Guadalupe estaba sentada en su sillón mecedor, con una taza de té de manzanilla en las manos. Leo jugaba en el patio, su risa resonando entre las flores que ella había plantado. Sofía estaba a su lado, leyendo un libro. El aire olía a limón y a tierra mojada. Sofía bajó el libro y miró a su madre. «Parece feliz, mamá». Guadalupe sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro. «Estoy en paz, mija». Ella miró a su alrededor, a su casa bañada por la luz dorada del sol. El dolor de la traición no había sido borrado. Era una cicatriz profunda, una parte de su historia. Pero, como las marcas en la cerámica kintsugi, que los japoneses rellenan con oro, la fractura no la debilitó. Por el contrario, la hizo única, más fuerte y, de una forma extraña, más hermosa. Ella finalmente entendió. La paz que tanto había buscado no estaba en la presencia de un hombre, ni en la aprobación del pueblo. La paz estaba dentro de ella, estaba en la aceptación de su propia historia, con todas sus alegrías y tristezas. Estaba en la fuerza que encontró en su propia compañía. El tic-tac del reloj de péndulo, que antes había sonado de mal agüero, ahora era solo el sonido del tiempo pasando,
un ritmo suave que acompañaba el latido tranquilo de su corazón sanado. Su casa no era una casa llena de gente, pero era una casa clara, inundada de luz, de aire fresco y de la presencia serena de una mujer que había cruzado el fuego y aprendido a bailar con las cenizas. La vida se asienta, el polvo baja, lo que antes era una herida abierta, ahora es una línea plateada en la piel, un recordatorio de que la sanación es posible. Guadalupe Ramírez, sentada en su patio florido, observa el sol ponerse detrás del pico del águila, tiñendo el cielo de naranja y violeta. El olor del café de olla que prepara para sí misma se mezcla con el perfume de las dalias. Su historia no es una tragedia, es una lección sobre cómo la verdad, por más dolorosa que sea, tiene un poder liberador. La mentira corre rápido, construye muros, crea sombras, pero la verdad, cuando finalmente llega, no derriba la puerta, simplemente abre la ventana. Y cuando la ventana se abre, entra aire nuevo, entra sol, y la vida, terca y resiliente como las hierbas malas que ella arranca de su jardín, continúa. Encuentra un nuevo camino para crecer, más fuerte y más cerca de la luz. Guadalupe sabe que no está sola. Existen innumerables otras historias como la de ella, susurradas en cocinas, lloradas en almohadas, guardadas en corazones rotos alrededor del mundo. Cada historia es un hilo, y juntas tejen un tapiz de fuerza y resiliencia femenina. Y quizás, al escuchar una historia como esta, otra persona, en algún lugar, sintiéndose atrapada en la oscuridad de su propio dolor, encuentre el valor para caminar hacia su propia ventana y abrirla, porque eso es lo que hacen las historias. Nos recuerdan que no estamos solos, y que, incluso después de la más larga de las noches, el sol siempre vuelve a salir.